Karov Hashem mejor correr, mejor Hashem Krubim. Dice Hashem es cercano a todo el que lo llame, a todo el que lo llame con la verdad. Dice el Rebbe, hay dos formas de llamar a Hashem. Uno es una forma que todos llaman a Hashem, Karov Hashem mejor correr. Y otra es los que llaman a Hashem con la verdad. O sea, está el llamado que todos llaman, y está el llamado que se especifica que es con la verdad. Cuando decimos la verdad, ¿cuál es la verdad verdadera? Dice, Emet y Torah, la verdad es la Torah. Como dice el Midrash, en Emet y la Torah, no hay verdad sino la Torah. La verdad verdadera está en la Torah, que es lo que de la sabiduría de Hashem, esa es la verdad. Dice el Sifri, que es otro libro de Midrash, dice, cuando Hashem es cercano a cada persona, cualquiera que hable con Hashem es cercano, antes de que se selló algún decreto. Pero al momento que ya se selló un decreto, sí o sí tiene que ser el llamado a través de la verdad, que es la Torah. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un decreto ya sobre la persona, ¿qué es lo que tiene fuerza de sacar el decreto? Solamente la Torah. Si uno llama a Hashem, si uno habla con Hashem, todos pueden hablar con Hashem. Cuando Hashem nos escucha directamente, mientras no hubo un decreto ya definido por alguna falla que hizo la persona. Si la persona falló en algo y por lo tanto se provocó un decreto sobre esa persona, ya ahí no alcanza a llamar a Hashem de la nada así, hablar, sino hay que ser con la Torah sí o sí. Y dice, ¿por qué se provoca un decreto sobre la persona? ¿Por qué pasa que a veces uno tiene en el cielo se hace un decreto sobre la persona? Es porque Hashem es malo y quiere castigar a la persona, no Hasu Shalom. Tiene una intención espiritual. Hashem es pura bondad, así dice. Mismo la rigidez de Hashem, la Geburá, el din de Hashem, cuando Hashem hace un decreto, también es con un objetivo espiritual para el bien de la persona. Los sufrimientos que la persona a veces tiene también, aunque para nosotros estamos sufriendo, Hashem tiene una buena intención en eso, que nosotros no la podemos ver, porque es algo tan elevado que no se lo ve. Como hoy en día, por ejemplo, que ayer hablamos en el Shiur, que estamos en el final del exilio, y el final del exilio es como los partos, el momento del parto. El parto lleva dolores, pero son dolores buenos porque van a nacer un chico, van a nacer después algo importante. Entonces, lo mismo es el final del exilio, hay dolores, pero los dolores llevan a la revelación del Mashiach, a la redención. Ahora, ¿cuál es el consejo en estas épocas del final del exilio? Que hay dolores, que son sufrimientos de todo tipo. La forma de evitar estos dolores y achicar esos dolores es el epidural, digamos, para los dolores estos es la teshuva. O sea, cuando Yuri hace teshuva, retorno a Hashem, eso es la única forma de protegerlo de los sufrimientos del final del exilio. ¿Por qué vienen los sufrimientos? Para despertar a la persona a hacer teshuva. Hay personas que solo se encaminan, entonces se buscan de corregir, autocorregir y acercarse a lo que Hashem quiere. Entonces no hace falta mandarle recuerdos, porque ya están. Y a veces una persona que está muy en otras cosas, Hashem, porque lo quiere, le manda un recuerdo, pero a veces el recuerdo que Hashem manda es un poco doloroso. Mejor que nadie tengamos que pasar por esos recuerdos, pero el propósito del recuerdo también es para bien. Pero de todas maneras, cuando hay decreto, la forma de llamar a Hashem es con la verdad. Y la verdad es la Torah. Ahora voy a empezar a explicar. Dice la Gemara. La Gemara dice, en el tratado de Rosh Hashanah, Rabbi Yitzhak dijo, perdón, hay 4 cosas que rompen los decretos sobre las personas. ¿Cuáles son las 4 cosas? Dice, primero que todo, lo que rompe los decretos es Tzedaká. Tzedaká tiene fuerza de romper los decretos. Gracias. Amén. Amén. ¿Pero qué es lo primero que rompe los decretos? La Tzedaká. Segunda cosa, hacer tefilá. Y no solo hacer tefilá, sino tefilá en voz alta. Que salga de lo profundo del corazón.
con entusiasmo. En voz alta representa el entusiasmo, cuando está metido con todo su ser en la tefilá. Pues se dice que en el mes de Elul, que estamos al mes antes de Rosh Hashanah, y los 10 días de Teshuvah que se entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, todos pueden hacer tefilá en voz alta. Porque hay momentos que uno pide para anular decretos y todo, hay que hacer tefilá con toda la fuerza. En el año dice que no hay que decir muy fuerte porque puede desconcentrar a otro. Pero en el momento de Teshuvah, que es el momento entre Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, se puede, la halajá lo permite. Entonces la segunda cosa es hacer tefilá en voz alta, con fuerza, con mucho entusiasmo. Eso rompe decretos. Tercero es cambio de nombre. Una persona a veces, veo muchas veces gente que tiene algún problema de salud o algo, viene al Sefer acá en Shabbat y se le agrega un nombre, se le cambia el nombre. ¿Por qué? Porque el cambio de nombre sabemos que en la Torah el nombre es tan importante porque influencia en la persona. Por eso cada vez que se pone un nombre, el Rab siempre trata de explicar las características, porque es verdad que el nombre influencia en la persona. Entonces, según el nombre se sabe un poco del carácter de la persona. Entonces, una persona que tiene un problema en algo, un decreto, un problema de lo que sea, se le dice, bueno, cambiate el nombre y eso te va a traer te va a influenciar un canal nuevo de bendición. Hay el Rab que hizo una de las Gemarot, la explicación de la Gemara que está ahí atrás, justo el Rab Steinsaltz, se llamaba Steinsaltz, que en yiddish significa piedra salada. Y él tuvo un momento que estuvo enfermo y fue al rey Lubavitch. El rey le dijo: cambiate ahora a Eben Israel, en vez de piedra salada, piedra Israel. Se cambió y se curó y vivió muchos años más. Falleció final de la pandemia. Y cuarta cosa es cambiar las acciones. Una persona, cuando una persona ve que el negocio no funciona, busca renovar el negocio, busca hacer cambios para que empiece a funcionar el negocio. Lo mismo es cuando hay algo que está fallando, una persona está pasando momentos, hay decretos, momentos difíciles. ¿Qué tiene que hacer? Buscar qué estoy haciendo en falta con Hashem. Tengo que cambiar mis acciones en mi relación con Hashem. Algo tengo que mejorar. Tengo que comportarme mejor con mi relación con Hashem. Y eso es como, si no más sería como Teshuvah. Retornar a Hashem, pero Teshuvah quiere decir buscar qué tengo que mejorar. Y ahora dice el Rebe, donde sabemos que cada una de estas cuatro cosas son los que anulan los decretos. Primero la Tzedaká. La Tzedaká anula los decretos, dice el Pasuk claramente. Esto cada uno lo puede agarrar en el Tanaj, en Mishlei. Está el versículo, en el capítulo 10, versículo 2, que dice: Tzedaká tatzil mimavet. La Tzedaká salva de la muerte. ¿Qué significa? La muerte es un decreto que la persona tiene. La persona que da Tzedaká, se puede anular el decreto de muerte que tiene por la tzedaká, que está fuerte de la tzedaká. Otra cosa es que anula los decretos es la tefilá profunda, con entusiasmo, con llanto, con grito. También está escrito eso en el versículo Teilim, capítulo 107, versículo 28, que dice: Vaitzakú el Hashem, y gritaron a Hashem cuando estaban apretados por sufrimientos, y Hashem nos salvó de esos aprietos, de esos sufrimientos. ¿Qué quiere decir? Sufrimientos son decretos que hace la persona, y cuando uno grita a Hashem, que se grita acá, se grita un rezo, una tefilá, Hashem habla con Hashem de la profunda de su corazón, eso ayuda a anular los decretos. Y la tercera cosa que dijimos que es Shinui Hashem, cambiar el nombre. Eso se aprende del Humash, directamente, el comienzo del Humash Bereshit, Génesis, capítulo 11, versículo 30. Dice: Batei Sarai Akara, la esposa de Abraham era Sarai al principio y no podía tener hijos. En la Bala, que dijo a Hashem, y ahora se va a llamar Sara. El cambió el nombre de Sarai a Sara. Y eso hizo que después pueda tener hijos. Pero vemos que el cambio del nombre de la Torah claramente afecta en las influencias que vienen en las bendiciones, en las energías que bajan sobre las personas. Y por último, dijimos cambiar las acciones. ¿Dónde vemos que el cambiar las acciones puede salvar de los decretos? Eso vemos en la historia de Yoná. Yoná, el profeta, Hashem lo manda a Nínive.
Nínive era una ciudad de pecadores, hacían de todo, eran gente perversa, era lo peor que hay. Y Hashem decidió destruir esa ciudad. Y le dio 40 días para hacer teshuvah. Y mandó a Yonah para que lo vaya a despertar a hacer teshuvah. Y dice que el rey fue el primero que se despertó, tomó conciencia cuando Yonah le habló. Y junto con él todos los ministros del reinado también. Él contagió, hizo tomar conciencia a los ministros. Y así después se fue ampliando el círculo, que los ministros le exigieron a la gente, los habitantes, y así fue que todos hicieron teshuvah, que hicieron ayuno, se pusieron ropa de duelo, hasta hicieron ayunar a los animales. No sé si eso está bien o no, pero hicieron ayunar también a los animales. Y se cayó, envió su comportamiento de teshuvah y le perdonó. Y anuló el decreto. Entonces ahí vemos claramente cuando una persona hace teshuvah, se anulan los decretos. Porque de vuelta, Hashem no es que es malo, Hashem no quiere que nadie sufra. Hashem no quiere, menos el pueblo de Israel, Hashem no quiere que suframos. Pero cuando hay un sufrimiento, es un llamado de atención, un llamado de parte teshuvah. Si uno es inteligente y entiende que Hashem no está jugando con nosotros, sino que quiere que estemos unidos a Él, entonces activa las cosas que tiene que activar, una de estas 4 que dijimos, que son 4 cosas que llevan obviamente a cercanía con Hashem, al vínculo que tenemos con Hashem. Dice, cuando leemos en la Mishnah con respecto a lo que dice sobre el ayuno de la gente de Nínive, dice, Lo neemar ajeno vaya Nínive, vaya Elohim sacame tantam, vaya Elohim maaseem, que ya no te conoce. Hashem no miró que las personas de Nínive su duelo y eso. Lo que Hashem miró fue que cambiaron sus acciones. Eso es cambiar las acciones, es hacer teshuvah, ¿sabes? Hacer teshuvah quiere decir cambiar de dirección. Hasta ahora iba por una dirección, ahora cambio de dirección. Entonces, para resumir, tenemos 4 cosas, 4 maneras de... se puede llamar que las 4 maneras que mencionamos son formas de hacer teshuvah. Uno es dándose de acá, otra es hacer una tefilá de lo profundo del corazón, con un grito, con un llanto, cambiar el comportamiento, cambiar el nombre. ¿Sí? Estas son las 4 cosas que así, las 4 están relacionadas con teshuvah, son 4 que son parte del camino de teshuvah. Dice, sigue el Rebbe y dice, que lo más importante que todas estas cosas tienen que llevar es tener el corazón quebrantado. Los problemas empiezan cuando uno tiene el corazón agrandado. Cuando tiene el corazón agrandado, pierde la sensibilidad, no siente a los demás, no siente las necesidades que hay alrededor, se siente solo a sí mismo. Y ahí después se aleja y tampoco siente Hashem, no siente nada. Entonces ahí pierde todo. Entonces, perder la sensibilidad viene del corazón agrandado. Que tiene el corazón quebrantado, siente, es sensible y siente lo que pasa alrededor. Entonces, ¿qué es? Ese tacto, si se puede decir, el tacto de poder sentir al prójimo, mirar a la situación del otro, fijarse qué le falta al otro, si es en salud, si es en sustento, esa sensibilidad de lo que está pasando con el otro, y saber que en sí uno no es más que otro. Uno se puede creer que es más que otro. Si uno tiene más que otro, no es porque sea mejor que otro. Son situaciones que Hashem les pone a cada uno, pero no porque uno sea más que otro. A una persona más rica del mundo tiene tragedias. O sea, la plata no es lo que evita la tragedia, siempre puede haber. Entonces, la plata no es la protección para ser buena persona, sí puede ser una protección, porque Hashem ve que uno es buena persona y lo cuida y todo. O sea, tener plata no es seguro de nada, no es seguro de nada. Y acá dice que la Gemara trae
Dice la Gemara en Shabbat, tratado de Shabbat, en la hoja 151, dice que la persona siempre tiene que pedir a Hashem no llegar a pobreza. Porque siempre si uno es hoy en día millonario, porque tiene que pedir a Hashem, si yo ya está, tengo toda la plata del mundo, porque nunca voy a llegar a ser pobre. Dice, no, la vida es una rueda y nunca puedes saber, o sea, el que está arriba puede pasar por abajo, entonces nunca se sabe. Entonces, siempre uno tiene que pedir a Hashem que no lleguemos abajo, porque cualquiera puede llegar abajo fácilmente. El que está abajo ya está abajo, ya no, más abajo no va a llegar, solo puede subir, pero el que está arriba puede bajar, entonces tiene que tener cuidado. Entonces, si es verdad que Hashem bueno, dice, la persona tiene que pedir a Hashem que no llegue a la pobreza. Ni él, ni sus hijos, ni su descendencia, que nunca lleguemos a esa situación de pobreza. Dice, ¿cuál es el consejo para no llegar a la pobreza? Como cuenta la Gemara, dice que había un rey Munbaz, lo contamos varias veces. El rey Munbaz era rey de varias generaciones y sus padres tenían tesoros debajo del palacio. Entonces se fue juntando generaciones a generaciones, se juntó tesoros abajo del palacio. Cuando asumió el reinado Munbaz, era un hijo diferente, era un rey diferente. ¿Qué quiere decir? Lo primero que hizo fue sacar todos los tesoros que había y empezó a repartir, a darse de acá. Empezó a ayudar a gente pobre, Vinieron los ministros, le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Los tesoros del palacio, estás repartiendo lo más, ¿qué te pasa? Tus padres juntaron años y años, recolectaron, está todo lleno hasta el techo de plata, juntaron y vos estás repartiendo, estás así. Dice, mis padres no tenían la capacidad de ver a largo plazo. Ellos escondieron los tesoros debajo de la tierra. ¿Qué seguridad te da estar debajo de la tierra? O sea, ¿de protección de qué es debajo de la tierra? Yo estoy entregando a Hashem los tesoros. Él creía en Hashem, era Munbaz, creía en Dios. Dios me dice que hay que darse acá, yo dice acá. Dios me dice que hay que ayudar. ¿Y eso qué hacía? Si yo hago lo que Dios me dice, esta es la seguridad verdadera de que nunca voy a caer para abajo, nunca voy a caer. Porque si yo guardo todo de abajo y después se muere, ¿qué le sirvió tener todo? O sea, tiene todos los ¿cómo dicen? Los tesoros llenos de plata y se enfermó y se murió. ¿Para qué le sirvió? Cambio, Dios de acá es algo eterno, es algo que nunca es el que hay que entender, qué es lo verdadero, qué es lo eterno. Cuando la persona medita en esta historia de Munbaz y se da cuenta, o sea, el punto acá que el me quiere llevar es saber que existe una verdad. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Cuando la persona medita en eso, entonces llega a que su corazón se quebrante, porque no, si sabe que él no tiene seguridad de nada. Y nosotros que tenemos fe en Hashem, sabemos que todo lo que nos pasa es por providencia divina. Entonces, si Hashem Shalom alguno tiene algún aprieto en algo, no es porque sí el aprieto. O sea, el error es pensar o no pensar que pues, si uno está andando en la calle y sin querer le rayaron el auto. Entonces piensa que esto pasó porque sí, es un error. Es una señal de Hashem. Si le rayaron el auto, algo tiene que pensar. Cada cosa que pasa son señales de Hashem. El que vive con fe ve cada cosa en la vida como una señal, es un llamado. El primer llamado puede ser un rayón en el auto. Si uno no se da cuenta, después viene más cosas, se rompe el auto, si uno se da cuenta, se va, o sea, son llamados, cada cosa son llamados. Entonces, hay que prestar atención, cuando la persona tiene el corazón quebrantado, entonces es más sensible y se da cuenta de esos llamados de Hashem. Entonces, no es, pero cuando uno tiene el corazón agrandado no se da cuenta de nada. Le pasan cosas y sigue de largo, no se da cuenta, no tiene sensibilidad para darse cuenta. O se enoja con lo que pasó, se enoja, mira lo que me hizo y no es son señales de Hashem por algo que hay que mejorar, que hay que cambiar. Todo eso es para ti. Había un jajam que fabricaba vino y tenía un depósito lleno de barriles de vino y un día se le avinagró
400 barriles de vino. Estamos hablando en esa época, eran millones de dólares de hoy en día, ¿sí? Y vinieron los jajamim a consolarlo, estaba muy triste. Perdió su fortuna porque en esa época el vino era lo que valía y el vinagre no. Entonces, cuando vinieron los jajamim a consolarlo, sus amigos, era una persona, también jajam, no era una persona cualquiera, era un erudito, estudiante de la Torah. Entran, esto lo cuenta la Gemara, entran, ¿y qué le preguntan lo primero? No, ¿en qué fallaste? ¿Qué pecado tenés? ¿Qué estás haciendo mal? Las cosas no pasan porque si se te avinagró 400, algo estás. Y él le confiesa a sus amigos en forma sincera, dice la verdad. Lo primero que pensé fue eso, hacerte jugar, que estoy fallando, pero no encontré nada. No por agrandado, no encontré nada que estoy fallando. Y así empezaron a investigar. Se encontraron que había uno que le robaba y él lo echó, no le quiso pagar porque él comía los frutos de su campo. Y si ya está comiendo, si está cobrando solo el sueldo, no le voy a dar sueldo. Entonces, algo así fue, pero fue algo justo por la acción que tenía esta persona, que ya se llevaba solo comida de la empresa sin pedir permiso, ya está, ya no le pago porque ya sé que... Pero era un error para el nivel que era esta persona, este tzadik, que era un erudito todo, de él se le quería otro tipo de conducta y eso fue lo que tenía que corregirse. Esta persona se dieron cuenta de este detalle chiquito, que no era mucho. Entonces obviamente que él corrigió eso que para el nivel de él estaba mal y los jajamim le dieron una bendición que vuelva a recuperar su dinero y dice que pasó un milagro, que el valor del vinagre subió más que el valor del vino. El mercado cambió y en forma milagrosa subió el vinagre y pasó a ser más caro que el vino y de esa manera él recuperó la plata que se perdió. Conseguí otra opinión, dice que el vinagre volvió a ser vino. O sea, son dos opiniones de qué fue lo que pasó. De todos modos, esta es la forma que el Yehudí tiene que ver las cosas. O sea, tiene que vivir de una manera que sabe que todo es dirigido al cielo. Y si hay algo algún sufrimiento, algún machucamiento, todo es para que uno se encamine y vuelva a conectarse con Hashem de forma fuerte. Entonces, cuando la persona hace una meditación, hace un balance de su situación y un balance sincero y se da cuenta de sus fallas, lo que sea, se le quiebra el corazón y de esa manera empieza a hacer tefilá, que es una de las cosas que dijimos, hace tefilá a Hashem de lo profundo de su corazón y ahí puede haber llanto en la tefilá y puede hacer un llamado a Hashem de lo más profundo. Como dice el pasuk, Elech Hashem Ekrab, El Hashem Etcharam, Rabetzo Betamim Bezetí El Shahat, Etchajá Egida Miteja. Dice que uno le habla a Hashem y le pide, como está todo escrito hoy en día en la tefilá, en los textos, pero no puede prestar atención. El texto que lee y lo lee de otra manera. El texto de la tefilá, si uno lo presta atención, lo puede ver como algo propio. Se conecta con el texto. Dice que uno tiene que entender para qué fue creado. Todo el tiempo la Torah nos está tratando de inculcar a nosotros para qué vinimos al mundo. Vinimos al mundo para servir a Hashem. Esa es la verdad. Para entender divinidad, para estudiar Torah. Esa es la vida verdadera. Si no, estamos gastando la vida, estamos invirtiendo en un lugar equivocado. La vida verdadera es unirnos a Hashem, nosotros, nuestra familia, todos estar unidos a Hashem. Esa es la vida verdadera. Y por eso Hashem nos dio sabiduría, para poder usar esa sabiduría y ver la verdad, reconocer la verdad. Entonces, cuando uno llega a eso y se da cuenta, hace un balance y se ve, y se fija de cuánto estoy cerca de la verdad, cuánto estoy lejos, se le quiebra el corazón. Se mira, la verdad es todo lo que Hashem exige y yo donde estoy parado, llega a quebrantar su corazón. Y ahí sale un llamado de lo profundo del corazón y le pide a Hashem, por favor, Hashem, ayúdame a acercarme a vos, ayúdame a corregir lo que hay que corregir. Ahora, dice acá que los viernes, antes de Minjá, de Shabbat, se acostumbra a decir un salmo de Teilim, Salmo 107 de Teilim, que ahí habla, si es un santo fuerte, y ahí habla de todo tipo de salvaciones que la persona tiene. Salvaciones del mal, salvaciones todo, y que Hashem nos salva. Dice, pero ¿cuándo dice que Hashem nos salva? Primero dice Vaitzaku.
que el Yehudí le grita a Hashem, le pide y Hashem lo salva. O sea, Hashem espera que uno haga la teshuvá, que uno grita y Hashem lo salva. Te dice 4 veces Beitzakú y después dice 4 veces que lo salvó en lenguaje diferente. O 3 veces. Yatzilem, Yoshiem, Yotziem. 3 tipos de lenguajes de salvación. Y cada uno se refiere a otro tipo de salvación, de otro tipo de necesidad. Ahora, ¿por qué se dice esto justo el viernes antes de Shabbat? Porque dice que en la semana, en los 7 días de trabajo, uno pasa por esas situaciones difíciles, en aspectos diferentes, pero el trabajo requiere mucho esfuerzo, el trabajo mucho estrés, el trabajo mucho sufrimiento. Todo eso es parte de lo que Hashem, pero Hashem nos salva. O sea, uno va en el trabajo y tiene que pasar momentos difíciles, pero Hashem nos salva. Entonces, cuando llega el viernes, hacemos el salmo que es agradecimiento a Hashem por toda esta semana que pasamos, que no es fácil pasar la semana con todo lo que hay en el trabajo, toda la dificultad y todo. Pero cuando uno sabe que está con Hashem, entonces, y Hashem lo ayuda, entonces pasa todo, va pasando todos los obstáculos, todas las dificultades, todas las batallas que tiene el trabajo, y llega el viernes y agradece a Hashem. Por eso se dice ese salmo, que es un agradecimiento a Hashem por haber pasado los 6 días de la semana y logrado, que no es fácil de pasar los 6 días de la semana, pero cuando uno termina, viene el viernes, viene al templo a hacer Minjá Shabbat, hace ese salmo primero que todo para agradecer a Hashem. Pero por eso dice el viernes a la tarde antes que empiece Shabbat, porque es agradecimiento por todo lo que pasó. Acá dice que quiénes son los 4 estos que se salvan, son los que bajaron, los que cruzaron el mar, los que fueron en el desierto, los que se enfermaron y se curaron, y los que estuvieron encarcelados o cautivos y salieron. Y estas 4 cosas que hablamos de cosas físicas también están en el aspecto espiritual. ¿Qué quiere decir los que pasan por el agua? El agua representa los placeres humanos. Cuando la persona está hundido en las cosas materiales, está en el agua. Y está corriendo un riesgo de hundirse, o sea, hundirse en lo espiritual. Que si está perdido la sensibilidad, no se da cuenta que está hundido en placeres materiales y puede pasar toda la vida así y terminar hundido, ahogado en el agua de los placeres materiales. Entonces, cuando uno se puede despertar y darse cuenta de eso, tiene que agradecer a Hashem, que es una salvación. Después están los que van al desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto no hay agua, no hay árboles, no es un lugar habitable. En el trabajo espiritual, eso significa la gente que no hace nada en la vida, son los vagos. O la gente que está metida en cosas vacías. El desierto, en la parte espiritual, representa a esa gente que está en cosas, así como el desierto no tiene hábitat, no es vacío. ¿Sí? Después están los que están enfermos. ¿Qué otra salvación hay? De cautivo. Dice cautivo, uno puede estar cautivo en secuestrado, puede estar cautivo en una cárcel, pero nosotros estamos tratando de llevarlo a lo espiritual. ¿Qué sería lo espiritual? Uno está encarcelado en las manos del Yetzer Hará. Hay a veces que la persona está tan agarrada en cosas materiales que aunque quiere salir no puede. El Yetzer Hará no lo deja, es estar encarcelado, está tan bajo que no puede. Quiere venir allí pero no puede, lo agarra el Yetzer Hará para otro lado, no lo deja. Ese es el encarcelamiento, estás encarcelado. La cárcel de la mente, como dicen algunos, ¿no? La peor cárcel es la cárcel de tu mente. Así hay una frase que dice. Hay que saber que hay curación para todas estas cosas, que son las 4 cosas que dijimos recién: tzeaká, dar tzeaká, hacer tefilá de lo profundo del corazón, cambiar el nombre y cambiar las acciones. Y eso es lo que dice Karov Hashem, Lejol Korab. Hashem es cercano a todo el que lo llama. ¿Qué quiere decir cercano a todo el que lo llama? Cualquier persona que llame a Hashem con tzeaká, con tefilá de lo profundo del corazón, con cambiar su nombre, con cambiar sus acciones, Hashem no va a estar cercano y lo va a escuchar. Pero eso es mientras no se decretó, no se selló un decreto. Cuando ya hubo un decreto sellado, no alcanza estas 4 cosas. Suman, pero no alcanza. Cuando ya se decretó, hay que llegar al Emet, Torah. O sea, todo esto es parte de la Torah, pero cuando se da un decreto concreto, hay que estudiar mucho Torah. Llamar a Hashem con la Torah. ¿Qué quiere decir? Venir a estudiar Torah todos los días. 2 veces por día. Todo el día estudiar Torah. Esa es la cosa.
Tal vez termina diciendo, estamos en la época antes de llegar de Mashiach, como hablamos ayer, estamos en los talones del Mashiach y hoy en día hay muchos sufrimientos que tienen que ver con los dolores del parto antes de la llegada del Mashiach. Y hacer que estamos en momentos de sufrimiento, la mejor forma de llamar a Hashem es con la Torah. Hay que fortalecer la emuná, que eso se fortalece estudiando Torah y hacer teshuva en forma verdadera. Y todas esas cosas nos van a facilitar los dolores del parto de la llegada del Mashiach, que seamos merituosos prontamente a ver el Mashiach, si es que no lo cargamos.